El siguiente relato se llama Entre la autopista y la muerte. La verdad nunca había sido creyente de lo paranormal, pero hasta hace 6 meses eso cambió, y quiero contar la experiencia que me hizo cambiar de parecer. Verán, yo tengo un trabajo de oficina normal, soy capturista, a eso me dedico, llevo la base de datos para la empresa donde trabajo. La oficina queda bastante lejos de mi casa, unas 2 horas y media, tengo que tomar 2 camiones para llegar, por lo cual a la primera oportunidad que tuve me compré un coche, era pequeño, no era lujoso, pero me hizo la vida más fácil. Ya con carro, el trayecto solo dura 1 hora, ya no tenía que preocuparme por andar de pie en el camión, por asaltos, ni la lluvia. Pero desde la primera vez que me moví en auto noté algo que me extrañó. En determinada parte de la autopista, se sentía un frío realmente notorio. Solo ocurría en la mañana, yo pasaba por ahí a las 6:30, cuando todavía estaba oscuro, y todas las mañanas en esa parte del camino sentía como bajaba la temperatura. No era mucha distancia, unos 100 metros, quizá, pero lo raro es que solo era en la mañana, porque por la tarde también pasaba por ahí, y no sentía ningún cambio en la temperatura. Pero la temperatura no era lo único raro de ese tramo, había ocasiones que comenzaba a sentirme inquieto, como si alguien me estuviese vigilando. Realmente no sabría cómo explicar esa sensación, pero era como si durante esos 100 metros alguien se subiera al auto, y me mirara fijamente. Luego de un par de semanas yo ya me alucinaba un poco, cuando pasaba por ahí volteaba hacia todos los alrededores para ver si de casualidad había alguien escondiéndose entre los arbustos, pero nunca vi nadie. En una ocasión por motivos de carga de trabajo, me tocó quedarme en la oficina hasta las 8 de la noche. Cuando iba de regreso a casa, había tráfico por la autopista, a mí me pareció extraño. Conforme avanzaba, podía ver a lo lejos luces como de patrulla o ambulancia. Resulta que justo en el tramo frío se había volteado un auto, la escena me pareció rara, había 2 patrullas y una ambulancia, el auto estaba literalmente de cabeza, no le vi ninguna señal de que le hubieran chocado, en ese tramo no hay nada sólido con que impactarse, yo no entendía de qué forma ese vehículo había terminado de cabeza. Lo más extraño de todo era que tanto el piloto como el copiloto permanecían dentro del auto, amarrados con el cinturón, no intentaban salir, el conductor aún estaba sosteniendo el volante. Cuando pasé al lado de una de las patrullas pude ver el rostro del oficial, tenía una expresión muy alarmante, como si hubiera visto algo aterrador. Pasaron los días, una de esas mañanas el frío se volvió más intenso, tanto que hasta podía sacar vapor al exhalar por la boca. En esa ocasión se me empañó un poco el espejo retrovisor, no era mucho, pero instintivamente lo limpié de inmediato, sin embargo, al hacerlo vi claramente a alguien sentado detrás de mí, una sombra sin una forma definida, o un bulto negro. Mi impresión fue tal que casi giró sin sentido el auto, pero en un parpadeo la figura se desvaneció. Yo me orillé rápido y bajé del auto intentando tranquilizarme. Fuera del auto, a la intemperie, el frío calaba todavía más, yo estaba temblando, aún así intenté tranquilizarme, luego revisé todo mi vehículo, quizá parezca absurdo, pero hasta abrí la cajuela para ver que no hubiera nadie dentro, me sentí tonto en ese momento, pero yo sentía la necesidad de descartar cualquier posibilidad por más absurda que parezca. Entré de nuevo en el auto y continué mi camino. No pude dejar de vigilar el asiento trasero hasta que llegué a mi trabajo. Cuando bajé del auto para entrar a la oficina, volteé a ver el carro para asegurarme que no hubiera nadie adentro. Decidí comentarlo a un compañero de trabajo, al del escritorio frente al mío. Él me comentó que sí le había tocado pasar por ahí, y que sí también sabía del frío. Me dijo que tuviera mucho cuidado, porque había visto algo dentro de mi carro, a lo mejor lo que sea que habite ahí, me quería hacer algo. Yo le dije que no creía eso, que tendría que tener demasiada mala suerte para que lo que fuera que ocurriese ahí, me eligiera a mí entre los cientos o miles de conductores que pasaban por este lugar diario. Ya no me insistió, solo me dijo que tuviera cuidado, que esa clase de cosas no son para tomarlas a la ligera, porque podrían tornarse bastante peligrosas. Pensé en cambiar de ruta, hasta me puse a ver en el Google Maps otras opciones. Sí había un par,
pero el trayecto se haría más tardado, por ende, tendría que levantarme más temprano, eso sin contar la gasolina extra que iba a gastar por rodear. Así que dejé esa idea de lado. Para este punto ya le había agarrado tanta manía a ese tramo de la autopista, que cada noche antes de dormir en lo único que podía pensar, era en que al despertar y dirigirme a mi trabajo tendría que pasar por esos horribles 100 metros que se volvían eternos. En la mañana, cuando me tocaba pasar por ahí, trataba de enfocarme únicamente en el camino, trataba de ignorar el frío que sentía y fingía que no me estaba sintiendo observado. Lo siguiente que me ocurrió ya es de locos, de verdad, ni siquiera yo tengo claro qué fue lo que ocurrió, así que no intentaré darle una explicación, simplemente lo diré tal cual lo experimenté. Me estaba dirigiendo al trabajo, era un tanto más temprano de lo normal, eran las 5 cuando pasé por ese tramo. De la nada una persona se me atravesó y la arrollé. Pisé los frenos, bajé la velocidad lo suficiente para no pasarle por encima, o para no aventarlo, pero el golpe no lo pude evitar. Me orillé, no del todo, pero sí lo suficiente para evitar un choque, me bajé corriendo, y no había nadie por ningún lado, revisé mi auto, si tenía la holladura del impacto que yo había visto y sentido. Entonces revisé debajo del auto, y ahí estaba un señor, le hablé, pero no me contestó. Le ayudé a salir y a ponerse de pie, se veía herido, pero no de forma grave, tenía raspaduras, pero no estaba sangrando. Yo le seguía preguntando si estaba bien, pero él no me contestaba. Prácticamente, tuve que empujarlo para que entrara en el auto y así poder llevarlo al hospital, porque esta persona no reaccionaba a ningún estímulo, era como si estuviera completamente fuera de sí. Llamé a mi jefe para avisar lo que había pasado, y luego le colgué, ni siquiera me esperé a su respuesta pues tenía que conducir rápido hacia el centro médico más cercano. Yo pensé que esta persona se había golpeado muy fuerte la cabeza, y que por eso no me contestaba, quizás estaba aturdido, a lo mejor le había roto los tímpanos por el impacto, no sé, pensé cualquier cosa. Él sin voltear a verme, solo dijo una cosa. Quiero ir a casa, estoy perdido. Su voz era seca y vacía, sin emociones, carecía totalmente de cualquier tipo de expresividad. No le presté mayor importancia, hasta que al girarme para intentar hablarle una vez más me di cuenta de que estaba yo solo en el vehículo. No había nadie sentado en el otro asiento. Había atropellado a un fantasma. Ese fantasma había estado sentado en mi auto, al lado mío, y yo no me había dado cuenta, fue muy impactante para mí. Conduje el resto de la autopista fingiendo que nada de eso había pasado, y en cuanto vi un Oxxo me detuve en sus estacionamientos. Apagué el auto y me quedé en completo silencio intentando asimilar lo que acaba de suceder. Estuve ahí como 1 hora más o menos, hasta que un trabajador del Oxxo se me acercó y tocó la ventana. Yo volteé y bajé el vidrio. El muchacho amablemente me dijo que si yo o el otro no íbamos a comprar nada, que por favor nos moviéramos del estacionamiento. Yo le pregunté cuál otro, el muchacho se asomó intentando ver al asiento del copiloto. Cuando se dio cuenta de que yo estaba solo, me dijo que estaba seguro de que durante todo ese tiempo había visto a alguien sentado ahí. Me disculpé con el trabajador, encendí mi auto y, sin más que hacer, fui a mi trabajo. Al llegar mi hora de salida volví a revisar y en efecto, la holladura del impacto seguía ahí, no era una alucinación. Conduje a mi casa, en el trayecto no pude evitar acordarme del vehículo que se había volteado en ese tramo algunos días antes. Quizá el motivo de su volcadura había sido el mismo que casi me hace salirme de la autopista, creo que iban a una velocidad alta, vieron que alguien se les atravesó y al intentar esquivarle perdieron el control del vehículo y terminaron de cabeza. Sinceramente, no tengo idea de qué es lo que ocurre en esos escasos 100 metros, debe haber algo que retenga a los espíritus de los que ahí fallecen. Todo el tema paranormal está muy por encima de mi comprensión, así que en realidad no puedo ofrecer una conclusión satisfactoria a mi experiencia. No creía en fantasmas, y en ese tramo de la autopista pude desengañarme y confirmar que los fantasmas sí existen. El siguiente relato se llama ¿La bruja? Vivo en un pueblo en el que las tradiciones y costumbres aún prevalecen.
Una de ellas consiste en caminar alrededor del parque para poder acercarnos a alguna joven y hacerla nuestra novia. Así fue como conocí a Ana, una muchacha de largo cabello negro y tez morena. Desde el primer momento en que la vi me cautivó. De inmediato intenté dialogar con ella y fui correspondido. Después de ese encuentro continuamos viéndonos y nos hicimos novios. Le expuse a ella mi intención de formalizar nuestra relación y poder casarnos. Pensé que la idea le gustaría mucho, sin embargo ella se mostró indiferente. En ese momento no comprendí su falta de interés, pero más adelante todo me sería revelado. Al poco tiempo de conocernos nos casamos y nos fuimos a vivir a una casa cerca del río. Ella manifestaba conductas extrañas como levantarse por la noche y salir a caminar por el río durante 2 horas. En un principio, creí que era parte de sus costumbres familiares, pero conforme conocí a su familia percibí que ella era muy diferente a su madre y sus hermanos. Cuando adquirí más confianza con el padre de Ana traté de comentarle la forma tan extraña que ella tenía de conducirse. Creo que en el fondo su padre sí sabía a qué me refería porque de inmediato cambió de tema y me dio una excusa para retirarse. No fue posible que el padre de ella pudiese disipar mis dudas. Al principio, ella no tenía interés en que yo me enterara de sus salidas, pero como la cuestionaba mucho creo que comenzó a darme algo para que me durmiera. Cada noche tenía la intención de seguirla para saber con exactitud qué es lo que ella hacía cuando salía por la madrugada. Por más que me esforcé por no quedarme dormido, no lo conseguía. A cierta hora me vencía el sueño y así duraba durante varias horas. No solo eran las salidas que hacía por las madrugadas. Sabía que ella guardaba algo muy preciado en el armario, ya que lo mantenía bajo llave y de ninguna manera me permitía verlo. En una ocasión ella dejó la llave de su armario sobre la cama. De más está decir que ella era muy cuidadosa con esa llave, ya que siempre la mantenía colgada en su cuello. Ese día se distrajo porque su madre llegó inesperadamente. Ana solo alcanzó a vestirse y olvidó recogerla. Aproveché la distracción que tuvo y hurgué entre los cajones de su armario. Me sorprendí de lo que encontré al interior de ellos. En uno de los cajones había unos pequeños muñecos, los cuales se encontraban vestidos y con ciertos amarres en diferentes partes del cuerpo. Encontré uno que tenía los ojos vendados y los brazos amarrados por la parte de atrás. No tenía la certeza, pero creo que ese muñeco era la representación de mi persona. Además, encontré unos frascos pequeños de cristal cuyo contenido era extraño. Abrí uno de ellos, el olor era muy desagradable y me dieron náuseas. A partir de ese momento comencé a cuidar cada acción de ella, traté de comer algo diferente de lo que ella preparaba. Por la noche dejé de tomar la bebida que me daba después de la cena. De esta manera fue posible no quedarme dormido, y poder seguirla cuando salía de la casa por la noche. Ella se preparó para salir y cubrió su cabeza con una tela de color negro. Mantenía cierta distancia para que no se percatara de mi presencia. Pasamos por la maleza que en ocasiones era alta que casi me cubría por completo. Se detuvo en un llano en forma de círculo y encendió unas velas que llevaba en un bolso, las ordenó en forma de triángulo y comenzó a cantar en un lenguaje ininteligible. Comenzó a contorsionarse y levantó los brazos suplicando con vehemencia al cielo. No tardó mucho con este ritual cuando de pronto la sombra de ella reflejada por el fuego de las veladoras, comenzó a hacerse más grande. Esta tomó la forma como la de un toro con cuernos. Ella comenzó a hablarle a esa sombra, de la cual solo se veía en el resplandor el rojo de sus ojos. Tuve miedo de ser descubierto, con cautela me retiré del paraje y regresé a la casa. Por largo rato estuve sentado sobre la cama, no concebía lo que había visto. Ahora todo me quedaba claro. Ella me había usado para poder salir de casa de sus padres y tener la libertad de realizar sus rituales. Con seguridad todo el tiempo me ha mantenido con sustancias que no me permitían ver con claridad la realidad de lo que es ella. En ese momento escuché que abría la puerta. Me recosté y me cubrí con la sábana para fingir que dormía. Ella se acercó a mi cara para cerciorarse que aún me encontraba dormido. Cuando lo constató sacó la llave del armario y lo abrió. Comencé a escuchar el choque de los frascos de cristal como si buscara uno en específico y lo encontró. Además sacó uno de los muñecos y lo puso sobre la cama. Continuó con palabras que no comprendí. En un rato más se quedó dormida. Esa noche ya no pude dormir.
comprendí que era necesario huir de esa mujer que tenía tratos con un ser que no pertenecía a este mundo. Por un instante pasó por mi cabeza confrontarla y decirle que ya sabía lo que era, no sé por qué motivo no lo pude hacer. Cuando lo intenté las palabras no emergieron de mi boca. Quise irme a trabajar, mas no me sentía bien, un ligero mareo hizo que buscara un lugar para sentarme, a su vez, sentía muchas náuseas. Cuando pude incorporarme me apresuré al baño para vomitar. Una extraña sustancia negra salió de mi cuerpo. Ahora comprendía que ella tenía un propósito conmigo, el cual no era precisamente por un pacto de amor. Me fui a acostar a la cama porque me sentí muy mal. Ese día no me fue posible mantenerme en pie. Todo el día estuve en la cama sin probar nada de alimento. Cuando el sol comenzó a ocultarse y la penumbra hizo su presencia, ella me dijo que era necesario que me bañara, que debía estar limpio para el lugar al que íbamos a ir juntos. Ya no tuve voluntad para negarme, asentí afirmativamente. Ella me llevó con cuidado, quise pensar que era ternura, nunca me había tratado de esa manera. Me ayudó a jabonarme y a rasurarme porque sin entenderlo del todo ya no tenía las fuerzas suficientes para hacerlo solo. Después sacó del armario un traje y me vistió. No comprendí el por qué era necesaria tanta elegancia si solo estamos ella y yo en casa. No fue así. Por un rato me mantuve sentado en un sillón de la sala mientras llegaba la hora de partir. Yo no comprendía el por qué me dejaba llevar por ella, ya casi no pensaba en nada, mi mente se encontraba en blanco. De hecho sé que hay algo que debo decirle pero ya no lo recuerdo. Antes de partir ella sacó de su bolso uno de los frascos ámbar de cristal y vertió un poco de su contenido en un vaso con agua, me lo dio a beber. Después salimos de casa y nos fuimos por la orilla del río hasta llegar al paraje en el que la vi la noche anterior. Sabía que debía huir de ese lugar pero no tenía las fuerzas para hacerlo. Además, mis pensamientos cada vez son más débiles, siento como si todo lo que ella me dice de alguna manera no es tan malo. Cuando llegamos al lugar estipulado por ella, me senté en una piedra, ya no es necesario que me mantenga a la fuerza o amarrado, ella me controla y no puedo hacer nada al respecto. Ana comienza a hacer su ritual de muerte y yo solo puedo observar. En un momento aparece ese ser oscuro cuyos ojos brillan de un color rojizo, alcanzo a percibir una voz cavernosa que habla en una lengua que yo desconozco. Logro comprender que es un ritual para ofrecer un sacrificio. Ya nada me importa, y comienzo a caer en una espiral descendente de apatía y sin sentido. Ella está a punto de clavarme en el pecho un cuchillo alargado que brilla con más intensidad por el fulgor que emite el fuego. En eso escucho una voz que proviene de la oscuridad, volteo para ver de qué o quién se trataba, es el padre de ella que viene con una escopeta en la mano. Él le dice a su hija que se aleje. Creo que de algo sirvió aquella breve conversación que tuve con él. Ana lo mira con furia y le dice que no lo quiere dañar. Es mejor que se vaya y le permita terminar lo que comenzó desde antes de conocerme. Él se acerca cada vez más hacia mí y me desata. Ella se le deja ir como bestia encima y comienza a arañarlo, incluso hasta morderlo. Se da una lucha entre padre e hija hasta que se escucha un balazo y cae ella fulminada. Es tanta la furia del demonio que se desata un viento tan fuerte que no nos permite mantenernos en pie, parece que él es quien lo controla y nos azota como si fueran latigazos. El padre de Ana saca un frasco con agua y comienza a lanzarla por todas partes, al mismo tiempo que grita las oraciones y le exige que se vaya. Jamás creí que fuésemos capaces de salir ilesos de ese acontecimiento. Después todo volvió a la calma. La fogata que Ana había encendido estaba apagada por completo, ella yacía en el piso sin vida y su hermosa cara se transformó en un rostro decrépito y horrible. El padre de Ana me ayudó a incorporarme y juntos emprendimos el regreso al pueblo. A mí me costó mucho trabajo caminar, una de mis piernas quedó baldada y la arrastré para poder continuar. Ya no fui capaz de realizar las actividades que hacía cotidianamente, quedé con poca movilidad y mis pensamientos eran pocos o nulos. Una de las bebidas que Ana me dio a beber fue Williamsy, o mejor conocida como peyote. Con esta hierba perdí toda la capacidad motora y de pensamiento organizado. Ahora no soy más que un bulto.